Ivette Crespi, muy buenos días, bienvenida, nuestra especialista en consultoría de imagen. Hola, buenos y es días. que, buenos Hola, días, Ivette. suele pasar mucho esto, que la novia parece quinceañera y la quinceañera parece novia y ya no sabemos qué vestido ponernos y se dice que de la moda lo que te acomoda. Sí, ¿Qué claro. podemos utilizar, Ivette? Mira, lo importante aquí es saber qué tipo de cuerpo tienes para que puedas saber qué tipo de vestido puedes sacarle mejor provecho a tu cuerpo, ¿no? Entonces, si tenemos diferentes tipos de cuerpo, vamos a empezar, por ejemplo, con el cuerpo H. El cuerpo H es un cuerpo que está... La parte de los hombros y la parte de la cadera son simétricas, una cintura que no está marcada, entonces es una línea, exactamente, es una línea recta. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfatizar la cintura. Entonces, ¿qué tipo de vestidos nos ayudan cuando tenemos este tipo de cuerpo? Vestidos que tengan ciertos drapeados de lado, las líneas las líneas laterales nos van a hacer, van a ser nuestras mejores amigas. Exacto, porque nos van a hacer marcar cintura y guiar la vista hacia la parte que queremos enfatizar, que es esta. de la Este cintura. corte se llama palabra de honor, algo así, Este ¿no? corte es está- precioso. Este corte queda muy lindo porque si te fijas tiene como una pequeña franjita que divide la parte de la cintura. Te hace más cintura. Y te enmarca un poquito más la cintura. El gran error es pensar que siempre si nos ponemos un cinturón súper ancho nos vamos a tener más cintura. No es O cierto. un corsé completo, Exacto. ¿no? Entonces, que pasa mucho. No, la intención es que puedes seguir teniendo tu vestido voladito, así amplio, bonito de Sí. arriba, pero hay que hacer un poquito énfasis sobre Que la se cintura. nota que hay una cintura, ¿no? Exactamente. Y luego este escote como en corazón también te ayuda También como te a ayuda los hombros, ¿no? Exacto, porque suaviza la parte de hombros. Que lo de abajo sea un poco más ancho con este tipo de cuerpo, ¿ayuda? Sí, porque te ayuda también a enmarcar un poquito cintura y aparte no hay que quitarle un poquito el encanto y efecto de vestido de novia que todos Claro. quieren de Ampón. muñequito de pastel, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, eso pasa con el cuerpo H. ¿Qué pasa con el cuerpo A? El cuerpo A es un cuerpo que está así, por lo tanto los hombros son mucho más pequeñitos que la cadera. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es enfatizar un poquito más los hombros para equilibrarlos con la parte de la cadera. Pero ahí qué sería usar un vestido con hombros, o sea, no destapado de los No, puedes utilizar un vestido que tenga ciertas sombreras o un poquito de pedrería en la parte de arriba. La parte del vestido la puedes hacer un poquito más suave, la puedes hacer que no esté tan amplia para que no siga ampliando más las caderas. Exacto. Un corte estilo sirena, digamos, Un ¿le corte convendría estilo a este sirena, cuerpo o no? no tanto, Ah. no tanto porque es muy chiquita esta parte de acá y el se vería más sirena, reducida, ¿no? ahorita te enseño con qué tipo de cuerpo le puede quedar. Exacto, pero si tenemos un corte, te digo, con la parte de abajo, que se deje guiar con la cadera que ya tienes y en la parte de arriba enfatices los hombros. Sí, pones algo aquí. Pones sombrerito, pones pedrería y ese tipo de detallitos, florecitas que se están utilizando muchísimo, Mira, ahí encaje. vemos uno, Ay, mira qué lindo está ese. Ajá, que tienes todos los detalles en la parte de arriba y eso hace que enfatice la parte de hombros. Y que se haga un Sí. balance entre tus hombros y tu cadera y entonces ya te ves Y más porque o menos ese de la cuerpo misma ya forma. tiene una cintura muy marcada. Claro. Entonces Claro. ya la tienes ahí, aprovéchalo, ¿no? Aprovechas eso, ¿Qué claro. pasa con el cuerpo B? Es completamente lo contrario. El cuerpo B, los hombros son más amplios que la parte de abajo. Ah. Ajá. Entonces, ¿qué Espalda hacemos? muy ancha. Exacto. Entonces tenemos que disimular la parte de la espalda y tener un vestido un poquito más amplio en la parte de abajo y en la parte de arriba, si queremos utilizar detalles en los hombros que no sean tan llamativos, que sean un poquito más pequeñitos y que la parte de abajo de la falda sea un poco más amplia. Por ejemplo, a este tipo de cuerpo no le quedan los strapless. Le quedan, pero más en forma corazón. No le pongas una línea No recta, recto. porque va a ensanchar un poco más. Ajá. ¿Y algo de un hombro? Un hombro también te ayuda porque disimula mucho la parte de arriba. Ándale, Ajá. eso es Entonces, buenísimo. si pones un hombrito de coquetón, te hace que se disimule y se ve muy lindo y hace juego con disimulando la parte de hombros. Y por último, el cuerpo X o el cuerpo 8, que son cuerpos que tienen estas dos partes equilibradas y tienen una cintura marcada. O sea, un buen cuerpo. El cuerpo 8, digamos que es un 90, cuerpazo. 60. Es 90, 60, 90. Un cuerpo 8 es un cuerpo con muchas ¿no? curvas Claro. y el cuerpo X también tiene la cintura marcada, no tiene tantas curvas. A esos cuerpos sí les queda el corte sirena que decías, porque pues ese cuerpo tienes que aprovechar lo que ya hay.
Sacarle provecho. Exactamente. Pues sí, Simplemente sácale imagínate. provecho. No lo hagas ver más grande de lo que es. Mira, ahí tenemos solamente un vestido. Ahora sí es importante, tú nos lo dirás, en un vestido de novia, cuidar que no sea tan escotado, que tampoco sea tan pegado, porque es una ceremonia al fin y al cabo formal, ¿no? Mira, lo importante es que tengas comodidad tú. Muchas veces quieren que les traples y todo esto, pero cuando ya están en el baile y en la aventada del ramo y todo esto, se sienten incómodos porque sienten que Se les todo el está tiempo se bajando. están levantando Ay, el vestido. sí. Exacto. O pisando, ¿no? O sea, Entonces, lo importante en tu vestido de novia es que te sientas tú cómoda, exacto. ¿no? Y que sea tu personalidad. Y los colores como, o sea, Los colores, no a pues, fuerza ya tendría que ser blanco, por ejemplo. No, ya hay muchísimas ¿Verdad? tonalidades, ya están incluso, les ponen las cintas de distintos colores y ya puedes jugar Ivory, muchísimo. entonces. Sí. Muy bien, muchas gracias por estas recomendaciones.